Muy buenos días, estimados oyentes. Les saluda Josías Cueva y les damos la bienvenida a nuestro podcast Viajando entre Páginas. Nosotros somos estudiantes del tercero C de la institución educativa Ariosto Matelini Espinosa 7037. Saludos cordiales. Es un gusto poder comunicarnos con ustedes a través de este podcast. Soy Yamil Reque. Hoy hablaremos sobre un cuento muy importante titulado La agonía de Razuñiti, del reconocido escritor peruano José María Arguedas. Javier, cuéntanos un poco sobre la importancia de este cuento. Un placer estar con ustedes, soy Javier Ramírez. Este cuento representa nuestra identidad como país, enfocándose en un tema tan importante que es la cultura andina y cómo nos puede enseñar aspectos totalmente nuevos para nosotros. Antes de comenzar a narrar el cuento, ¿no sería mejor saber un poco más sobre la vida del autor? Josías, cuéntanos un poco más sobre Arguedas. Por supuesto, Yamil, estoy muy emocionado de contarles acerca de este gran escritor. José María Arguedas nació un 18 de enero de 1911, rodeado del pueblo indígena, criado entre quechos de la sierra, ya que su madre, Victoria Altamirano, murió cuando él apenas tenía 3 años, y su padre, Víctor Manuel Arguedas, se volvió a casar con otra mujer, obligándolo a relacionarse con sus parientes. Javier, ¿sabes más detalles sobre Arguedas? Claro, Josías, yo sé muchos más detalles sobre él, como que llegó a convertirse en uno de los mejores escritores del Perú, siendo un antropólogo. Quiere decir que fue una persona científica que se dedicaba al estudio integral del cuerpo humano. Lamentablemente, con un disparo en la cabeza, terminó suicidándose un 28 de noviembre de 1969, cuando era un profesor en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Arguedas murió con el pensamiento de que sus libros no eran lo suficientemente buenos, aunque estaba totalmente equivocado. Obras como Agua, Los ríos profundos, Yaguar Fiesta, El Sexto, Huarmacuyay y muchas más siguen siendo impactantes para el mundo. Ahora que sabemos más sobre el autor, Yamil, relátanos este maravilloso cuento. Con gusto, Javier. El cuento nos narra las últimas horas de Pedro Huancaire, mejor conocido como Razuñiti. Estaba postrado en una cama ya en pleno lecho de muerte. Aún así, anuncia que su corazón estaba listo, pues recibió el llamado del Guamani, su espíritu protector. A pesar de tener un cuerpo debilitado por su vejez, su espíritu protector, el Guamani, en forma de cóndor, le da las fuerzas para poder realizarlo. Lo acompañaban su esposa, hijas, músicos y su discípulo Atoxaiku, dando así inicio a la danza en sus 3 momentos. Mientras su cuerpo danza, poco a poco se comenzaba a paralizar, pero el Guamani y su fuerza era lo único que lo mantenían con vida, hasta que finalmente, el admirado, el temido, la luz del pueblo, Razuñiti, fallece. En ese momento, el Guamani es heredado al discípulo, quien al tomar las tijeras y danzar, se convierte en el sucesor de Razuñiti, logrando que la tradición no muera, sino que renazca. Josías, ¿no crees que este cuento ha sido muy interesante hasta ahora? Así es, Yamil. Ha sido tan interesante e impactante que debemos de tomar una pausa. Entonces, chicos, no se muevan de sus asientos porque en un instante retornamos. Chicos, hemos vuelto. Gracias por su espera. Ya narrado el cuento, es hora de que realicemos el análisis del relato. Josías, ¿con qué tema comenzamos? Yo pienso que sería buena idea comenzar sobre las ideas religiosas de los pueblos andinos. Ellos demostraban una creencia politeísta, que significa que en su mitología creían en múltiples dioses, relacionando elementos de la naturaleza con divinidad. Otro aspecto del cuento del que podríamos hablar es cómo el relato interpreta la cosmovisión andina, basándose en que los pueblos andinos veían el mundo como un organismo vivo, consciente y tangible, debiendo conversar con él constantemente. Y Yamil, como el cuento habla de cultura, ¿nos puedes hablar acerca de ella? Bueno, Javier, yo digo que la cultura andina se transmite mediante la vivencia directa y la oralidad, ya sea en rituales, festividades u otros que son muy importantes. Por ejemplo, la danza de las tijeras, los carnavales, ciclo el Raimi y más. Javier, ahora dinos tu opinión acerca de los comentarios de otros escritores.
Por supuesto que tengo mi opinión, Yamil. Analizando lo mencionado por estos reconocidos escritores, me he dado cuenta de que esas opiniones son tan detalladas al punto de que nosotros podamos construir nuestro propio punto de vista a partir de lo que comentan estos autores. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa reconoce de manera general el cuento, el cual nos habla de que, según él, La agonía de Razuñiti es un relato bien estructurado, además de reconocer la gran variedad de obras de calidad que escribió Arguedas. Josías, ¿qué nos puedes decir sobre estas opiniones? Antonio Cornejo Polar pensaba que la agonía de Razuñiti muestra que la cultura andina nunca muere del todo. Aunque Razuñiti fallece, su espíritu y sus tradiciones siguen viviendo en las nuevas generaciones. Para él, la danza y la música representan la unión del pueblo andino y el orgullo de mantener vivas sus costumbres. Chicos, ahora que sabemos las opiniones de escritores conocidos, es hora de formular nuestros propios comentarios acerca de esta maravillosa obra. Empecemos contigo, Yamil. Josías, opino que este cuento aborda muchos aspectos en donde apoyan al lector para que puedan tener conocimientos de un tema el cual no se habla mucho en otros lugares. Ese sería el caso de la cultura andina. Mi opinión es que este cuento es muy bonito y descriptivo, algo por el cual siempre se han caracterizado las obras de Arguedas. Sumado a ello, este relato está ambientado en la sierra peruana, llamando más la atención del lector. Yo digo que este cuento va más allá de nuestra realidad y nos enseña cómo las culturas y tradiciones no se desvanecen, sino que prevalecen por una transmisión de generación en generación. Javier, aún no nos mencionaste el mensaje. ¿Lo podrías mencionar? Claro que sí, Josías. Este cuento nos da a entender que la tradición, arte y espíritu trascienden. Por ejemplo, la danza de las tijeras no pertenece a un solo hombre, es de una comunidad y esta se hereda. O sea, es la inmortalidad de una cultura a través de la transmisión de saberes. ¡Ay, vida! Para finalizar con este podcast, se estarán preguntando, ¿por qué debería de leer La agonía de Razuñiti? Yo diría que deberían de leer esta obra por diversas razones. Una es que la danza de las tijeras forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Recomiendo esta historia porque ayuda al lector a que pueda conocer más el pueblo andino y poder valorarlo más y tomarla en cuenta en nuestro país. Sugiero leer esta obra en gran medida porque nos habla de cómo son las tradiciones de la Sierra del Perú y cómo representan nuestra identidad como país. Esto ha sido todo sobre el cuento La agonía de Razuñiti. Gracias por escucharnos y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Y recuerda que Leer es como navegar en un océano de conocimientos. Hasta la próxima.